Señor secretario, en lo general, y en lo particular, en un solo acto. En un solo acto, presidente, así es. Gracias. Iniciamos con las votaciones en relación con los diversos dictámenes que serán revisados, analizados el día de hoy por parte de los diputados. Se plantea la propuesta de reforma a las fracciones cuarta y sexta del artículo 18 y al inciso C en su fracción 21ª en el artículo 73 constitucional. Esto en materia de justicia para adolescentes, específicamente y como parte central. Se está facultando al Congreso para poder expedir legislación única en diversas materias, pero de manera específica en justicia penal para adolescentes. Permítame comentarle cuál es la redacción que se plantea en el dictamen que está a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados. Se señala en el artículo 18 que la Federación y las entidades federativas establecerán en el ámbito de sus respectivas competencias un sistema integral de justicia para los adolescentes que será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Este sistema garantizará los derechos humanos que reconoce la Constitución para toda persona, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les ha sido reconocidos a los adolescentes. Las personas menores de 12 años, a quienes se atribuya que han cometido o participado en un hecho que la ley señale como delito, solo podrán ser sujetos de asistencia social. Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema siempre que resulte procedente. El proceso en materia de justicia para adolescentes será acusatorio y oral y en el que se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia de las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Estas deberán ser proporcionales al hecho realizado y tendrán como fin la reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará solo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de 14 años de edad por la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito. En el artículo 73 se establece que el Congreso tiene diversas facultades para expedir la legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República, en el orden federal y en el fuero común. Esto es parte del dictamen que en estos momentos está a consideración, que se está votando por parte del Pleno de esta Cámara. También se establecen diversos artículos transitorios. En el primero de ellos se plantea que deberá entrar en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En el segundo de estos artículos transitorios se especifica que el Congreso de la Unión, dentro de los 180 días naturales siguientes a la publicación de este decreto en el Diario Oficial de la Federación, deberá expedir la legislación nacional en materia de justicia para adolescentes, previendo las disposiciones transitorias necesarias para diferenciar el inicio de su vigencia, en función de la etapa del proceso de implementación del sistema procesal penal acusatorio en que se encuentren. En razón de lo anterior, se abroga la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre del año 2012. La Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal.
así como la legislación vigente en materia de justicia para adolescentes expedida por las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, continuarán en vigor hasta que inicie la vigencia de la legislación nacional que expida el Congreso de la Unión conforme al presente decreto. Esto es parte del contenido del dictamen que se está votando en la Cámara de Diputados. Concluye el tiempo, se continúa con el registro de la votación, de la intención del voto por parte de cada uno de los legisladores. A favor 389 votos, abstenciones 3, en contra 0 votos. El sistema electrónico de votación. Diputado Héctor Ireneo Mares Cosío, el sentido de su voto. A favor. Diputada Edith Avilés Cano, el sentido de su voto. En favor. A favor. Diputado Cristian Manuel Narváez Romero, el sentido de su voto. A favor. A favor. Diputado Erwin Francisco Arriola Doroteo, el sentido de su voto. A favor. A favor. ¿Falta algún diputado de emitir su voto? ¿Alguna diputada por emitir su voto? De viva voz, permítame, señor secretario, hay pendiente de emitir voto. Diputado Pérez Covarrubias, sentido de su voto. A favor. Diputado Sansores Astre, el sentido de su voto. A favor. Diputado Salinas Garza, el sentido de su voto. A favor. Diputada Allende Cano, el sentido de su voto. A favor. Señor presidente, se emitieron 398 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. Es mayoría calificada. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso C de la fracción 21ª del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia para adolescentes. Pasa a las legislaturas de los estados para los efectos del artículo 135 del ordenamiento supremo antes invocado. El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Ley Agraria. Por la comisión, para fundamentar el dictamen, tiene el uso de la palabra la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, hasta por 5 minutos. Sí, gracias. Muchas gracias, con su permiso, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, diputadas, diputados de esta 62 legislatura. Vengo a esta tribuna a presentar la fundamentación respecto al dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Ley Agraria, presentada por la diputada María Concepción Ramírez Díez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y turnada a esta Comisión de Reforma Agraria,
de esta Cámara de Diputados para su estudio y dictamen. El presente dictamen que nos ocupa el día de hoy pretende establecer la prohibición de los latifundios en las superficies de tierras agrícolas, ganaderas o forestales, que siendo propiedad de un solo individuo excedan los límites de la pequeña propiedad. El territorio de nuestro país se conforma en más del 50% por propiedad social, distribuida en ejidos y comunidades, y a partir de la reforma agraria de 1992, la figura del latifundio fue prohibida. Pero aunque ya han pasado más de 20 años de la citada reforma, no se ha eliminado del todo esa práctica, pues en muchos lugares de nuestro país la tierra sigue estando en manos de unos cuantos, provocando que no se respete la prohibición que tuviera a bien establecer el legislativo en 1992. El artículo 27 constitucional, en su fracción 15, dice: en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los latifundios, y se define con mucha claridad lo que se entiende por pequeña propiedad agrícola, pequeña propiedad ganadera, así como los efectos y de sus equivalencias. También define las sociedades mercantiles, elevando considerablemente los límites señalados en la fracción 15, asunto que sería un pendiente de revisar de manera integral su estatus para cumplir el mandato constitucional. En este sentido, la Comisión de Reforma Agraria, que me honro en presidir, con el objeto de fortalecer la prohibición al latifundismo establecido en la fracción 15 del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para entenderla presente hay que recordar que el latifundio es una gran extensión de tierra que pertenece a un solo propietario. Es el acaparamiento o concentración de tierras de propiedad y cuantas excedan los límites establecidos. La iniciativa, por lo anterior, la Comisión de Reforma Agraria dictaminó de manera favorable el presente. Obvio que lo anterior, que ha sido discutido en varios foros, de tener tierra propia para las y los mexicanos en este país como un principio fundamental, en eso mismo se fincó los principios de la Revolución Mexicana, y ha complicado y sigue complicando la situación actual al campo, pues orilla a campesinos, a campesinas a migrar a las grandes ciudades y fuera del país para buscar mejorar sus condiciones de vida. Ojalá que eso en poco tiempo pueda cambiar. La iniciativa presentada por la legisladora no contraviene ninguna disposición constitucional y la prohibición que pretende establecer no ha sido considerada en ninguna otra ley secundaria, por lo que cumple con requisitos de fondo que se requiere. Por otra parte, de aprobarse por esta honorable Asamblea el dictamen en comento, se evitarán en cierta medida los numerosos problemas generados por la tenencia de la tierra, que en todo momento, y más en la situación crítica por la que atraviesa el campo mexicano, se debe favorecer de manera urgente un mejor reparto y una mayor equidad en la tenencia de la tierra, siendo esta una de las labores principales en esta Cámara de Diputados, y que mañana, 22 de abril, es Día de la Madre Patria, de la Madre Tierra. Solo destacaría que el espíritu de la ley debiera acompañarse de voluntad política, acciones legales y respeto irrestricto a las mismas, que una parte importante de la población y su servidora en particular no estamos de acuerdo en privatizar grandes extensiones de las playas de nuestro país, y que millones de hectáreas de tierra en sexenios anteriores hayan pasado al régimen de propiedad privada para varios fines, pero principalmente la actividad minera, sin que los dueños originarios hayan obtenido beneficio alguno, y mucho menos estamos de acuerdo
y las califico enérgicamente, que se desplace a la gente de sus terruños con hostigamientos, engaños y amenazas y se lucre con su pobreza o ignorancia. ¿Qué pedimos? Congruencia y respeto irrestricto a los derechos humanos, civiles, agrarios, de arraigo de todas las personas de este hermoso país. Es lo que pedimos y aspiramos muchas y muchos. Para evitar circunstancias semejantes a las que imperaban en la época del porfiriato y el respeto irrestricto a la prohibición de los latifundios en el país, la Comisión de Reforma Agraria exhorta a esta Asamblea a votar en pro del presente dictamen. Gracias, señor presidente. A usted, diputada. Habiéndose fundamentado el dictamen por la Comisión de Reforma Agraria, tiene el uso de la voz la diputada Loreta Ortiz Alf, de Agrupación Morena, para fijar la postura hasta por 5 minutos. Con la venia de la presidencia. Adelante, diputado. Compañeras, compañeros legisladores, nos resulta sorprendente la selectividad de los temas que se tocan con respecto al campo en esta legislatura. Mientras hoy discutiremos esta adecuación mínima al marco regulatorio vigente, quedan en el aire otros temas importantes como el efectivo rescate al campo con una bolsa de protección a los productores y cooperativas que resulte de una política de austeridad en el gobierno. Ojalá y con el mismo ahínco que se dictaminó esta iniciativa, se reciba a los campesinos que reiteradamente se manifiestan todo el año en el exterior de este recinto en búsqueda de soluciones técnicas, económicas y políticas para la producción, distribución y comercio justo de sus productos. En Morena estamos en contra del acaparamiento de las tierras, de los latifundios, tanto como nos oponemos al uso de la biotecnología nociva de transgénicos que se permite con una laxa regulación en materia de bioseguridad. Hacemos hincapié en que la concentración de la riqueza en unas cuantas manos va en contra de la población, las condiciones de trabajo se asemejan las actuales a las del periodo colonial y a la dictadura de Porfirio Díaz. La esclavitud en el mercado somete al campesinado a una situación de vida por debajo de los niveles mínimos de dignidad. En el diezmado artículo 27 de nuestra Constitución se conserva todavía en su espíritu el combate al latifundismo y los principios torales de la reforma agraria que precisamente se centran en devolver la tierra y los insumos necesarios a quienes la trabajan. La armonización del artículo 115 de la reforma agraria con la prohibición de los latifundios en superficies de tierras agrícolas, ganaderas o forestales es algo que apoyamos en congruencia con los ideales que nos motivan como fuerza política. Nuestro voto al dictamen va a ser favorable. Sin embargo, quedan muchas dudas sobre el porvenir, sobre todo después de los arteros golpes en materia energética que regularon o dieron vida a la ocupación temporal de tierras ejidales y de pequeños propietarios, y que no va a favorecer el impulsar en absoluto la actividad agrícola. Estamos ante un gobierno de fracaso que no resuelve la crisis de seguridad alimentaria y que encuentra un paliativo con la apertura indiscriminada de cupos de importación, cuando la gran revolución que se necesita en el campo es el de financiamiento por la vía del crédito justo y accesible. ¿Cómo podemos hablar de combate al acaparamiento de las tierras y recursos cuando la quinta parte del país está concesionada, además, a empresas mineras que ponen la ganancia por encima del medio ambiente,
los derechos de las poblaciones cercanas y hasta el patrimonio cultural de la nación. ¿Cómo hablar de desarrollo si está sobre la mesa la privatización de los recursos hídricos y con ello el riesgo de crisis humanitaria en corto plazo? Estas son las interrogantes que exceden al ánimo selectivo temático que se impone en esta Cámara. Que se prohíban los latifundios, sí, pero también que se resuelvan los temas centrales como los asuntos de Tlatlaya y los de Apatzingán. Es cuanto, diputada presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la voz el diputado René Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para fijar postura sobre el dictamen. Adelante, diputado. Muchas gracias, presidente. Con su permiso y el de mis compañeras y compañeros diputados. La tenencia de la tierra fue un aspecto central de la reforma agraria, cuyo origen histórico se enmarca en la Revolución de 1910. Recordemos que una exigencia del Plan de Ayala, impulsado por Emiliano Zapata, fue el reparto de las tierras, las cuales estaban concentradas en las manos de los hacendados y latifundistas. La magnitud de tal exigencia fue tan profunda en la conciencia revolucionaria que el reparto agrario se convirtió en una condición para la pacificación y sirvió de base para legitimar la Constitución de 1917. Plasmado en el artículo 27 constitucional, el reparto de tierras se convirtió en un mandato constitucional y político del Estado mexicano. Un elemento que contribuyó al proceso complejo de la reforma agraria fue precisamente la prohibición constitucional del latifundio. Prohibición que a partir de la reforma constitucional de 1992 favoreció la circulación de la tenencia de la tierra y la formación de un mercado de tierras cuya propiedad social por parte del ejido ha evitado el despojo y la concentración. Consideramos positivo el dictamen, que propone la armonización de la ley agraria al texto constitucional, para que de manera expresa se establezca en el artículo 115 de la ley reglamentaria la prohibición del latifundio, aspecto que había sido abordado y que no había sido abordado cuando se expidió la nueva ley agraria en el año de 1992. Al avanzar en la armonización de las leyes mexicanas, buscamos que los postulados legales que rigen nuestro país encuentren su aplicación más clara a fin de que no se vulnere el derecho de los mexicanos y que se reduzcan los resquicios legales en esta materia. A fin de evitar que el principio de justicia sea vulnerado desde las propias leyes, hoy, compañeras y compañeros, subsanamos esa laguna que no se encontraba en la ley de la materia y cuyo significado histórico fue fundamental para la construcción del Estado mexicano postrevolucionario. En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos en la imperiosa necesidad de impulsar una reforma profunda e integral al campo mexicano. Reconocemos los avances de la reforma agraria y su reforma en la década de los 90. No podemos entender el reparto de tierras más que como un principio de justicia social. Su contribución a la estabilidad, gobernabilidad y al desarrollo de México en el siglo XX es innegable. Tampoco podemos ignorar su aportación para la construcción de un país urbano, industrial y con un sector importante de servicios. Sin embargo, resulta evidente que aún falta mucho por hacer para lograr una verdadera justicia social para el campo. Una justicia que no se limite solo a la tenencia de la tierra, sino al bienestar de las y los campesinos, quienes viven hasta ahora sumidos en la pobreza extrema. Estimadas compañeras y compañeros legisladores, sin duda, el paso que se establece en la ley agraria abona a dar certeza de la propiedad en el agro mexicano. Sin embargo, es obligado a señalar que actualmente el agro mexicano enfrenta problemas mayores que debemos atender en el menor tiempo posible, como la escasez de créditos, la falta de políticas destinadas al aumento de la productividad, el abandono constante y el envejecimiento del campesinado mexicano. Desafortunadamente, esta ha sido una constante en nuestro país, por lo que es obligación nuestra avanzar en una reglamentación clara que posibilite hacer efectivo el principio de justicia social. En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votaremos a favor del dictamen,
debido a que permitirá que en la ley agraria se establezca la prohibición del latifundio. Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias, diputado presidente. Gracias a usted, diputado. Diputado Javier Gutiérrez Reyes tiene el uso de la tribuna para fijar la postura de su grupo parlamentario, el Partido del Trabajo. Compañeros de la presidencia, señor presidente, gracias. Adelante, diputado. La Comisión de la Reforma Agraria ha presentado a este Pleno su dictamen al proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115 de la Ley Agraria. Al respecto, consideramos que el espíritu que dio a la Revolución Mexicana se debe respetar, refrendar y proteger. Hoy día, cabe mencionar que este precepto se está quitando de la vida diaria del campo. El campo, como nunca, hoy está desprotegido. Las reformas que se han hecho le han dado a las minas y han quitado miles y miles de hectáreas a los campesinos a cambio de unos solos centavos. Las reformas que se han hecho aquí de los hidrocarburos dejan en completa indefensión a todos los productores del campo. Al respecto, volvemos a considerar que el espíritu que dio inicio a la Revolución Mexicana hoy la debemos de rescatar. En este sentido, la lucha contra el latifundio, la gran propiedad y el acaparamiento de tierras es más vigente, principalmente en la frontera de tierra agrícola urbana, en zonas de grandes recursos naturales, minerales y petroleros. Recordemos que uno de los fundamentos de la gesta revolucionaria se encontró en la lucha contra el latifundio y el acaparamiento de tierras por parte de unas cuantas familias terratenientes que hoy vuelve a ser realidad. Otro se encontró en la lucha contra el robo y el despojo de grandes territorios que históricamente habían pertenecido a los pueblos originarios, ricos en tierras, fértiles, agua y recursos naturales. Hoy eso sigue sucediendo, hoy los tenemos en un estado de indefensión. Por ello, hay que recordar que el constituyente del 17, reconociendo la justicia y las demandas y reivindicando las luchas mencionadas, incluyó en aquel momento en la naciente Constitución la prohibición de los latifundios, que hoy esta soberanía no debe permitir que regresen. Sin embargo, la ley secundaria en la materia, la ley agraria, no incluye aún la prohibición expresa a los latifundios. Por eso, el proyecto que se nos presenta nos parece pertinente dar certidumbre jurídica y evitar que las condiciones que dieron lugar a la lucha revolucionaria se repitan. Es una de las principales tareas que hoy tenemos como legisladores. ¿Cuál es? Es la certidumbre jurídica en torno a la propiedad que permita la obtención de créditos y apoyos al sector agrícola, que de otra forma les son negados. Asimismo, la pequeña propiedad fomenta la competencia y la productividad del campo bajo premisas de cooperación y apoyo comunitario. Reparte de alguna forma los beneficios de forma más equitativa y justa en función al trabajo y el esfuerzo individual, siempre en torno a un proyecto comunitario. Por eso, reconocemos la necesidad de una nueva reforma agraria que impulse la producción del campo, la soberanía alimentaria del país y aumente los niveles de vida de todos los mexicanos, así como buscar la organización de los campesinos en cooperativas, unidades colectivas y demás figuras asociativas para que controlen y eleven la calidad de la producción, comercialización, abasto e industrialización, para que incorporen la modernización tecnológica acompañada de educación y capacitación, que hoy por hoy está ausente en todo el campo. Por lo tanto, el Partido del Trabajo defiende y defenderá al ejido, la propiedad comunal, ya que representan el beneficio social más amplio e integral. Fomenta la solidaridad y cooperación y avanza en torno a un sistema humano y autodeterminado de las comunidades agrarias y campesinas. Hoy, a más de 100 años del inicio de la lucha revolucionaria contra un tiránico dictador,
condiciones históricas parecen ser las mismas, es más, son las mismas. Formas de trabajo semiesclavo, movilización de grandes grupos humanos de una zona a otra en busca de trabajo, la entrega de nuestro territorio y recursos naturales al extranjero y a empresas privadas, la creciente dependencia al capital financiero internacional, el crecimiento de la deuda pública, entre otros elementos, nos hace pensar aún en la situación anterior a la independencia y pensar que aún el porfiriato está muy vigente en nuestro país. Nos hace pensar que los motivos y la lucha por lograr el México justo, democrático, equitativo y feliz que inició la Revolución Mexicana aún está vigente. Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo apoya esta minuta. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la voz el diputado José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para fijar la postura sobre el dictamen. Y aprovecho el momento para saludar a nombre del diputado Gerardo Hernández Tapia a sus invitados que están el día de hoy aquí con nosotros, que son vecinos de Coatepec, Harinas, Estado de México, conformado por distinguidas mujeres y maestros jubilados. Bienvenidos a esta Cámara de Diputados. Adelante, diputado, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Adelante, diputado, por favor. Compañeras y compañeros legisladores, buenas tardes. La tenencia de la tierra en México surge por la necesidad de darle un uso adecuado a los recursos naturales que de ella emanan. Acumular grandes cantidades de tierra fuera de los límites establecidos por las disposiciones agrarias es una ilegalidad que tiene que terminar, en razón de que se realiza en perjuicio de la productividad del campo mexicano y de la repartición equitativa de la tierra. Actualmente los ejidatarios se encuentran en una constante lucha social para hacer valer sus derechos agrarios, pues a pesar de que constitucionalmente la calidad de ejidatario se encuentra claramente reconocida, aún así no se respeta su estatus de grupo vulnerable. Por ello, se requiere una mayor atención a este sector de la sociedad a efecto de mejorar la certeza y la seguridad jurídica de sus tierras. En el país, el 53% de la superficie total de la tierra son ejidos y comunidades, siendo el equivalente a 31,000 ejidos y comunidades. Acorde a estas cifras, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, los ejidatarios pueden poseer extensiones de tierra siempre y cuando su uso y aprovechamiento sean destinados a actividades del campo. A partir de la repartición que otorga la tenencia de la tierra para fines agrícolas y se encuentre determinado bajo la figura del ejido, resulta como consecuencia el surgimiento del acaparamiento de tierras, que no es más que la posesión de la tierra por parte de un solo individuo y no de todo el núcleo de población ejidal, como legalmente se debe establecer, excediendo claramente los límites de la pequeña propiedad agrícola que la legislación señala para tal efecto. La legislación agraria determina que los máximos territoriales que puede poseer un ejidatario para que se considere pequeña propiedad agrícola será en promedio un total de entre 100 a 300 hectáreas, dependiendo de los productos que se cultiven en dicha área, regulando con ello la cantidad de tierra que pueden poseer los ejidatarios para que sea considerada como pequeña propiedad agrícola. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación agraria, desde su creación, no permiten la aparición de latifundios en el territorio nacional, por lo que este proyecto en comento precisa de forma más clara la innegable aparición de los latifundios en todo México, pues en esencia dicha prohibición revertirá el arrebato de tierras que se hizo a sus propietarios y otorgará
la seguridad jurídica que el Estado está obligado a garantizar a sus gobernados con la aplicación de las leyes. El proyecto de decreto que hoy se vota garantizará la distribución equitativa de la tierra y fortalecerá la eliminación de latifundios en el territorio nacional, obligando con ello a los poseedores de la tierra a repartir de forma equitativa la tierra entre los miembros de los núcleos de población ejidal, generando con ello una mejoría en la economía de los ejidatarios y prevaleciendo el Estado de Derecho en nuestro país. Por las consideraciones anteriormente expuestas, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del proyecto de dictamen consistente en reformar el artículo 115 de la Ley Agraria relativa a la prohibición de los latifundios en las superficies de tierra agrícola, ganadera o forestal, que siendo propiedad de un solo individuo, excedan los límites de la pequeña propiedad. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Gracias a usted, diputado Hurtado Gallegos. Muchas gracias. Para fijar la postura por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la tribuna el diputado Felipe Arturo Camarena García. Con su venia, presidente. Adelante, diputado Camarena. El origen eminentemente popular de nuestra Carta Magna y su trascendencia como garante de la democracia y la justicia social compromete al Estado mexicano a procurar bienestar para la población en lo general y para nuestros campesinos en lo particular. Grupo que desempeñó un papel protagónico en la lucha armada que tuvo lugar en nuestro país en los albores del siglo pasado. En este sentido, resulta fundamental atender aquellas que ha sido una de las principales reivindicaciones de nuestros campesinos del México posrevolucionario. Me refiero a la aspiración de miles de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios de obtener por parte de las instituciones estatales seguridad en la tenencia de la tierra. Para enfrentar de mejor manera el problema de la pobreza que aqueja a nuestro país y que se recrudece en el ámbito rural, es necesario impulsar políticas destinadas a captar nuevas inversiones, así como fomentar la creación de empleos en el campo y elevar su productividad con la intención de abonar el mejoramiento en la calidad de vida de sus habitantes. Para lograr lo anterior, es imprescindible contar con un marco jurídico que dé certeza a todas las formas de propiedad de la tierra, de manera tal que desde el ámbito legislativo se contribuya en la tarea de inyectar dinamismo al agro mexicano y éste sea capaz de ofrecer un futuro más atractivo para las generaciones venideras de campesinos, avanzando con ello en el objetivo de alcanzar en el largo plazo la deseada sustentabilidad alimentaria de nuestra nación. Se trata, pues, de reformar la ley para detonar el desarrollo del campo, promoviendo normas que otorguen mejores condiciones para producir y mayores beneficios a los productores rurales, especialmente a quienes tradicionalmente han dependido de una agricultura de subsistencia, hoy tan vulnerable ante lo imprescindible que han sido y vuelto nuestros fenómenos meteorológicos como consecuencia del cambio climático, cuya ocurrencia ha terminado por empobrecer hasta niveles lacerantes a los campesinos mexicanos, a quienes el Estado no ha sido capaz de brindarle los apoyos suficientes para hacer frente a situaciones de este tipo. Por otra parte, el fenómeno conocido como latifundismo ha sido, desde la época colonial, uno de los problemas más grandes con los cuales ha lidiado nuestro país a lo largo de su historia y que es casi de todos los científicos sociales, de las más diversas tendencias, coinciden en que la excesiva concentración de riqueza territorial en unas cuantas manos tiene efectos nocivos que obran en detrimento de la gran mayoría de la población. El latifundio representa un obstáculo para el óptimo aprovechamiento de la tierra que, pues, se le asocia con un bajo nivel de productividad de la misma. A pesar de que la Constitución de 1917 estableció en su artículo 72
que en nuestro país están prohibidos los latifundios, el sistema de tenencia de la tierra sigue estando altamente polarizado entre un pequeño grupo de grandes unidades de producción, las cuales generan la mayor parte de producto agrícola y las miles de parcelas cuya explotación en ocasiones no alcanza ni siquiera para satisfacer las necesidades más básicas de una familia, motivo por el cual actualmente sigue siendo necesario impulsar la realización de acciones en contra de la concentración de la propiedad rural. Si bien la ley agraria vigente planteó en su exposición de motivos como uno de los principales objetivos dejar debidamente establecidos y documentados los legítimos derechos de toda forma de tenencia de la tierra en nuestro país para quedar como definitivos, 22 años después de su publicación siguen existiendo rezagos en materia, uno de los cuales pretende subsanarse a través de la presente reforma, la cual responde a la necesidad de dar plenitud y coherencia a los ordenamientos jurídicos relacionados con la materia agraria de manera tal que la ley que se pretende modificar refleje aquello que establece nuestra Carta Magna respecto a los latifundios, es decir, la prohibición expresa de los mismos. Lo anterior, como ya lo expresamos, tiene la finalidad de dar mayor seguridad y certeza al régimen de la propiedad agrícola en nuestro país y promueve con ello mejores condiciones de vida para los campesinos. Por ello, el partido y el grupo parlamentario del Verde Ecologista votará a favor del decreto puesto a discusión. Es cuanto, señor presidente. Muchísimas gracias, diputado Camarena. Para fijar la postura del grupo parlamentario Partido de la Revolución Democrática, esta presidencia le otorga el uso de la voz al diputado José Humberto Vega Vázquez. Buenas tardes. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado diputadas Vega. Y diputados de esta 60ª legislatura, incluir en la ley agraria la disposición expresa de que en México están prohibidos los latifundios tiene la mayor relevancia para el Partido de la Revolución Democrática. Como es de todos conocido, el latifundismo en México no significa únicamente grandes extensiones de tierras ociosas o mal aprovechadas. Significa sobre todo el despojo violento de las tierras comunales de los pueblos originales y la explotación inhumana de campesinos, comuneros y obreros agrícolas. Ejemplo, Valle de San Quintín, Baja California Sur. Significa uso de la represión y de guardias blancas para perseguir y asesinar. Desgraciadamente, no es tampoco un tema que haya quedado en el pasado de nuestro campo mexicano. Como lo dice bien la exposición de motivos de la iniciativa en discusión, el latifundismo en México arrastra un negro historial de atropellos desde la colonia, el porfiriato y en la actualidad. Para que el latifundio fuera ilegal y para que se repartieran las haciendas de miles de hectáreas en los tiempos de Porfirio Díaz, los campesinos tuvieron que hacer una revolución bajo el lema histórico de tierra y libertad, que costó 1 millón de vidas por este anhelo. Y luego promulgar en la Constitución, en el artículo 27, que en la nación mexicana estaban prohibidos los latifundios agrarios. Hacer realidad este principio constitucional significó una larga lucha de campesinos y comuneros por el reparto agrario, por recuperar lo que en otros tiempos había pertenecido a sus abuelos y tatarabuelos, tierras comunales, bosques, aguas y selvas, con Zapata y Villa, pasando por Rubén Jaramillo, Genaro Vázquez Rojas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la lucha de cientos de organizaciones campesinas y luchadores sociales, se hizo posible reflejar en nuestras leyes
la propiedad social de la tierra y dar vida a 31.426 núcleos agrarios en el país con una superficie de más de 100 millones de hectáreas. Por desgracia, la lucha contra los latifundios y los terratenientes de viejo y de nuevo cuño aún no termina. Tenemos nuevos procesos de privatización y concentración de la tierra, tan insultantes para los mexicanos como los latifundios en tiempos de Porfirio Díaz. En las reformas de la presidencia de Salinas en 1992, en la fracción cuarta del artículo 27 constitucional, se estableció como límites el equivalente hasta 25 veces la pequeña propiedad para sociedades mercantiles por acciones. Esto es, que se considera legal una propiedad de hasta 20,000 hectáreas, mientras que por otra parte, en esa misma reforma, se dio por concluido el reparto agrario y se permite que las tierras, aguas y bosques de ejidos y comunidades se puedan rentar, comprar y vender libremente. Además de los muchos núcleos agrarios que siguen reclamando o defendiendo sus tierras ante los tribunales agrarios, tenemos nuevas amenazas sobre la propiedad social, con las nuevas leyes y políticas neoliberales alimentando el voraz apetito por las riquezas del subsuelo. En los últimos 20 años se han entregado concesiones a compañías mineras nacionales y extranjeras por cerca de 100 millones de hectáreas, con lo que prácticamente se restablecen los antiguos latifundios. También la reforma energética, al señalar que las actividades de exploración y de extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos tienen preferencia por cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos, anuncia las nuevas amenazas que se ciernen por el latifundismo moderno contra las tierras de ejidos, comunidades y de la pequeña propiedad. Los nuevos latifundistas van por las riquezas del subsuelo, por el petróleo, por el gas, el agua y los minerales, pero para llegar a esas riquezas antes deben apropiarse de las tierras por cualquier vía. Los ejidos y comunales y comunidades y de los pequeños propietarios están en riesgo. Aquí quiero hacer un llamado a la Comisión Federal de Electricidad, porque a miles de campesinos y ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios que fueron despojados por el paso de servidumbre, ya no los quieren indemnizar, a pesar de que hayan hecho sus trámites. Por estas razones, compañeros, el Grupo Parlamentario del PRD considera relevante establecer en la ley agraria que en México están prohibidos los latifundios y votará a favor del dictamen de esta comisión. Es cuanto, compañero presidente. Muchas gracias, diputado Vega Vázquez. Tiene el uso de la voz para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y además quien es autora de esta iniciativa de la Comisión de Reforma Agraria, la diputada María Concepción Ramírez Díez Gutiérrez. Con su permiso, señor presidente. Adelante. Amigos diputadas y diputados, el Partido Acción Nacional reconoce la imperiosa necesidad de establecer de manera expresa en la ley agraria la prohibición de los latifundios en México. A pesar de que la reforma del artículo 27 constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación en enero de 1992, tuvo entre sus elementos destacables la prohibición del latifundio y el establecimiento de mecanismos para su fragmentación, no así en la reforma agraria y su artículo 115. Para evitar irregularidades, el dictamen en comento señala que el acaparamiento excesivo de tierras por una sola persona no es un problema de ayer.
es actual y por ello hay que impedir que no se vuelva a generar, por lo cual es conveniente homologar la ley de la reforma agraria, lo que dice nuestra Constitución en el artículo 27, con el fin de evitar ambigüedades en su interpretación. Acción Nacional, de manera reiterada y permanente, desde hace décadas ha demandado el crecimiento humano del campesino, un régimen justo y seguro de la tenencia de la tierra, el impulso de su productividad económica y la integración complementaria positiva y necesaria del sector agropecuario con el resto de la economía nacional e internacional, preferentemente en los procesos de industrialización, como prioridad para resolver el problema del sector agropecuario. De igual manera, insistiremos en dar soluciones a los problemas agrarios, en el acompañamiento de propuestas de terceros al respecto o en la implementación de políticas públicas agrarias pertinentes. Siempre hemos actuado de manera congruente y responsable, desde el ejercicio del poder y como oposición. En esta ocasión, impulsamos una política agraria que proporcionará certeza y seguridad en el campo, a través de la ordenación de la propiedad de los núcleos agrarios, otorgándoles los certificados, los títulos a los que por ley tienen derecho, regularizando las posiciones de las tierras que constitucionalmente le corresponden a la nación e incorporando al nuevo régimen reglamentario las colonias agrícolas y ganaderas, respetando siempre los derechos políticos y sociales de los productores rurales. Por ello, Acción Nacional votará a favor del siguiente dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Ley Agraria que se somete a consideración de este Pleno. En los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los latifundios, considerándose como tales a las superficies de tierras agrícolas, ganaderas o forestales que, siendo propiedad de un solo individuo, exceden los límites de la pequeña propiedad. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Ramírez Díez Gutiérrez. Felicidades por su iniciativa. Tiene el uso de la voz para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Darío Vadillo Ramírez. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado Vadillo. Con el gusto de saludarlos, compañeras, compañeros legisladores. El voto del Grupo Parlamentario del PRI, desde luego que emitirá un voto a favor del dictamen que aquí nos ocupa, por el que se reforma el artículo 115 de la Ley Agraria, en la idea de dejar en claro que para los efectos del párrafo tercero y la fracción 15 del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedan prohibidos los latifundios en la superficie de tierras agrícolas, ganaderas o forestales, que, siendo propiedad de un solo individuo, excedan los límites de la pequeña propiedad. Lo anterior refrenda la vocación reformista y revolucionaria que ha sentado las bases bajo el ideal de justicia social, que nos ha permitido construir la república que ahora tenemos. Coincidimos con los argumentos de la proponente y las consideraciones de la dictaminadora, toda vez que, como acertadamente lo señalan, aunque los latifundios se encuentran prohibidos ya por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es menester en la ley secundaria hacer la correlación respectiva, tendiente a evitar problemas generados por la tenencia de la tierra, a través de normas que propicien una mayor equidad
y establezcan las condiciones que impidan que la nueva realidad, por una u otra razón, provoque una regresión histórica en detrimento de las mayorías y de los valores que nos han unificado. En suma, hoy se presenta a nuestra consideración una propuesta acorde con la jerarquización de las normas jurídicas que tienen por objeto central evitar nuevas tensiones y conflictos sociales derivados del crecimiento poblacional, así como de la productividad y competitividad que exige el mundo globalizado. A mayor abundamiento, es preciso señalar que el perfeccionamiento y adecuación de las normas jurídicas deben ser la constante en esta Cámara, toda vez que éstas deben ser tan dinámicas como la sociedad misma y responder de manera oportuna a los nuevos fenómenos y necesidades sociales. La adición propuesta a la ley secundaria es no solo pertinente desde el punto de vista jurídico, sino también reivindicadora de la historia de nuestro país y de sus próceres, la cual lleva en su espíritu el eco de la máxima que nos motivó hace varias décadas: tierra y libertad. Motivación que solo podrá cesar cuando la brecha de la pobreza y la desigualdad sea inexistente, cuando el campo mexicano se convierta en motor de desarrollo y en todos los rincones del país, cada mexicana y cada mexicano accedan de manera efectiva a los beneficios del desarrollo. Es todo lo referente a mi lectura, diputado presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Vadillo. Para hablar en pro del dictamen, tiene el uso de la voz la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario Partido de la Revolución Democrática. Con su venia, diputado presidente. Diputadas y diputados, son bien sabidos los objetivos reivindicatorios de la Revolución de 1910. Me refiero a que los campesinos encontraron respuesta a sus demandas en el artículo 27 y los trabajadores en el artículo 123 de la Carta Magna de 1917. Por esto se ha afirmado que dichos preceptos constituyen la base del constitucionalismo social mexicano, pionero en el mundo en este aspecto. Así, la Constitución de 1917 proscribió los latifundios y ordenó el reparto agrario y la restitución de tierras a las comunidades despojadas de ellas. En estas condiciones, el objetivo del dictamen que discutimos es precisamente trasladar esa prohibición constitucional a que se refiere el artículo 27 a la ley secundaria, reformando el artículo 115 de la ley agraria. No hay razón para oponerse. La adecuación es acertada, por lo que nuestro voto será a favor. Sin embargo, quiero manifestarles una situación sumamente preocupante. Esta reforma establece que en el país quedan prohibidos los latifundios, considerándose como tales a las superficies de tierras agrícolas, ganaderas o forestales que, siendo propiedad de un solo individuo, excedan los límites de la pequeña propiedad. De acuerdo con la fracción 15ª del artículo 27 constitucional y su ley reglamentaria, el pequeño propietario es aquel que tiene en propiedad hasta 100 hectáreas de riego, 200 hectáreas de temporal, 300 hectáreas sembradas de frutales, cacao, café, etcétera, 800 hectáreas de bosque y quien tenga la suficiente de agostadero,
necesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, según la capacidad forrajera del terreno. Lo anterior quiere decir que en terrenos de pastizales, si el coeficiente de agostadero es de 10 hectáreas, se cataloga como buena calidad. Un individuo ganadero puede tener hasta 5,000 hectáreas o si el coeficiente es de 20 hectáreas, puede tener hasta 20,000 hectáreas. En todos los casos anteriores al productor agrícola se le considera pequeño propietario. Evidentemente no comparto la idea de que estas personas sean pequeños propietarios agrícolas. Por el contrario, son personas que acaparan grandes extensiones de tierras en detrimento de las clases campesinas económicamente débiles. Los reales pequeños propietarios son la mayoría de los productores particulares del país, dueños únicamente del 10% o menos la pequeña propiedad, lo que equivaldría a superficies que van de 0 hasta 10 hectáreas de riego, 20 de temporal y así sucesivamente. Compañeros diputados, este país necesita de una verdadera reforma al campo, una reforma que, entre otras cosas, proteja a las clases más desfavorecidas del medio rural y que no se les excluya en la asignación de recursos públicos como siempre pasa. Los 500 diputados pertenecientes a la 62ª legislatura tenemos la obligación de apoyar al campo para así poder garantizar la alimentación a todos los mexicanos, evitando la opacidad en la asignación de los recursos aprobados por esta soberanía. Muchas gracias. Gracias, diputada. Para hablar en contra del dictamen, tiene el uso de la voz el diputado Javier Orihuela García. Compañeros y compañeras, espero que nos pongan un poquito de atención. Este tema de la reforma agraria es algo importante y el tema del latifundismo es algo fundamental. Yo quiero llamar la atención a todos los compañeros diputados del PRI, del PAN, porque efectivamente tenemos que estar a favor del latifundio. Ese es un principio de la Revolución Mexicana, estar en contra del latifundismo. Sin embargo, es un tema totalmente desfasado de la situación económica por la que atraviesa nuestro país. Hoy el latifundismo a que se refiere nuestra compañera Gloria, efectivamente es un latifundismo en el que tenemos que estar en contra, pero más en contra acerca de las formas en cómo se ha ido instrumentando un latifundismo rapaz, que no solamente ha dejado al país. Yo le quiero pedir al licenciado Manlio Fabio, porque vamos a decir, licenciado Manlio Fabio, yo creo que tenemos como mexicanos la responsabilidad de actualizar el concepto de latifundismo. Y hoy el latifundismo mexicano está representado en ese latifundismo que extrae la riqueza de nuestro país, la riqueza más importante de nuestro país. Hoy se han creado muchos latifundios a raíz de las concesiones mineras. Yo creo que es necesario que esta Cámara de Diputados tome en cuenta que necesitamos reformar la ley minera, necesitamos que se cancelen todas las concesiones mineras que están expoliando a nuestro país. Hoy que tenemos el riesgo de que el presupuesto de egresos de la Federación ya no tenga el mismo ingreso merced a la reforma energética, merced a la baja en el precio del petróleo, hoy tenemos la oportunidad
que el país asuma la soberanía en materia minera, en materia de explotación y aprovechamiento de los recursos minerales, para que pueda allegarse más recursos económicos para el presupuesto de egresos del país, para el desarrollo de nuestra economía nacional. Compañeros, no cerremos los ojos a esta realidad nacional. El interés de las grandes compañías y de los grandes consorcios que en 1910 tenían el interés por el azúcar, por el café, hoy ya no lo tienen. A ellos ya no les interesa el latifundio, aquel latifundio ganadero, agrícola. ¿Por qué? Porque han impuesto un tratado de libre comercio a nuestro país que nos ha dejado en el desabasto alimentario. Y hoy las compañías extranjeras son las que nos abastecen. Las consecuencias nefastas del latifundismo de aquella época siguen prevaleciendo. La falta de alimentos. México sigue importando maíz, sorgo, arroz e increíblemente leche. Vemos a los productores de Jalisco tirando su leche, protestando porque porque se cancele el Tratado de Libre Comercio. Ese es el verdadero latifundismo que nos ha dejado en la dependencia alimentaria, compañeros. Necesitamos otro acuerdo aquí en esta Cámara de Diputados, cancelar el Tratado de Libre Comercio en materia agropecuaria que ha creado miseria y abandono del campo. ¿Por qué? Porque ya no es negocio el campo, todo lo estamos importando y la política agroalimentaria de nuestro país ha dejado en el desabasto a grandes zonas rurales. En primer lugar, entonces, yo reitero a esta Cámara de Diputados, requerimos que tomemos el acuerdo de cancelar el Tratado de Libre Comercio, que lo discutamos, y en segundo lugar, que pudiéramos revisar la ley minera para cancelar las concesiones mineras. ¿Por qué? Porque solamente, y corrijo al compañero diputado Vega, en nuestro país hay 36 millones de hectáreas concesionadas a los consorcios mineros. Y este es el verdadero latifundismo que extrae el capital, que extrae la riqueza de nuestro país necesaria para promover el desarrollo. Ahí está una de las vetas que pudiéramos ser soberanos para mejorar las condiciones de ingresos en el presupuesto de nuestro país. El 2016 está el riesgo de que el presupuesto de egresos baje. Pero, compañeros, está en nuestra responsabilidad como diputados buscar otros ingresos. Y ahí están, cancelar las concesiones mineras y que el Estado mexicano asuma su responsabilidad de explotarlas en beneficio de la nación y, desde luego, de las comunidades agrarias que hoy están siendo despojadas del subsuelo, que debe ser parte también de ellas, compañeros. Yo quisiera pedirle a la Comisión de Reforma Agraria que, estando de acuerdo en ratificar la abolición de los... Permítame, yo quisiera pedirle a la presidenta de la Comisión de Reforma Agraria que, estando de acuerdo en ratificar nuestro compromiso como mexicanos de abolir los latifundios, que se revise la ley minera, el artículo 6 de la ley minera, para que se cancelen esas concesiones y pudiéramos ahí tener un gran recurso económico para el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias. A usted, diputado Orihuela. Agotada la lista de oradores, se pide a la Secretaría abre el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del presente dictamen. Ábrase el sistema electrónico de votación por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados. En estos momentos se inicia la votación a través del sistema electrónico. Cada uno de los legisladores deberá manifestar su voto